Y ahora partí a grabar. Entonces, eso. Sé que algunos no vieron diagonalización, me comentaron, entonces ahí tengo la duda porque yo no, vi hasta, al menos mi sección vio hasta autovalores, autovectores, que es lo mismo que vectores, vectores propios y valores propios, ¿ya? Sí, hasta. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno con lo que es el ejercicio. Entonces, vamos a partir siempre con los sistemas de ecuaciones, chiquillos, que hace poco ustedes tuvieron su tarea, su última tarea, y ese ejercicio que viene en la tarea era como bien tipo más o menos lo que entra en una PEP o en un control, ¿ya? Entonces, acá nos dicen determina los valores y o condiciones para que la constante real A, de modo que el sistema, ponen un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Donde tenemos que 2x más AI menos z igual a 0, ¿cierto? X menos AI igual a 3, 2ax más y menos z igual a 1. ¿Ya? Y nos dicen que tiene que tener única solución, no tenga solución o infinitas soluciones. Por lo tanto, por una condición que ustedes siempre se recomiendan en este tipo de sistemas es poder utilizar una regla que dice que si el determinante del sistema de ecuaciones, es decir, lo amplío, lo paso a una ecuación, o sea, a una matriz, perdón, si el determinante es distinto de cero, significa, o lo igual a cero, mejor dicho, lo que me da, significa que este sistema ya tienes una solución, ¿ya? Y cuando es distinto de cero, significa que ahí tengo que ir probando los valores. Entonces, ¿cuál va a ser siempre el paso que ustedes tienen que hacer con un sistema de ecuaciones? Es decir, traspasar este sistema a una matriz, donde la primera columna va a corresponder a las X, según el sistema, siempre los sistemas son X y Z, así que la primera columna va a corresponder siempre a las X, la segunda columna a las Y y la tercera columna a las Z. En caso que no hay ni X, ni Y, ni Z en alguna de las ecuaciones, lo relleno con un cero, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a tener el siguiente en este caso, si esto yo lo transformo a matriz, voy a tener en este caso un 2, ¿cierto? Correspondiente a esto, un 1, ¿cierto? Y un 2, y en este caso un 2A, ¿sí? Luego, ¿qué voy a tener yo? Si veo acá, tengo un A, un menos A, ¿cierto? Respecto a la I, y ahí al final tengo un 1. Luego tengo un menos Z, que va a ser referente a menos 1, ¿cierto? Luego en la segunda ecuación no tenemos y por lo tanto va a ser un 0, y luego tenemos un menos 1, ¿sí? Se supone que todo esto, yo al multiplicarlo por X, y Z, va a ser igual al resultado del sistema de ecuación que es 0, 3, 1, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía, tenemos que buscar el determinante, y si el determinante es distinto de cero, ¿ya? Eso va a significar que el sistema tiene única solución para las condiciones que se cumpla eso. ¿Me explico? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a buscar el determinante de la matriz principal. En este caso, que va a ser 2A menos 1, 1 menos A, 0, 2A, 1 menos 1. Recuerden que el determinante lo hacemos como una recta. Por lo tanto, vamos a entrar de lleno a calcular el determinante. ¿Cómo nosotros calculamos determinante? Lo más probable es que algunos lo conocieron ya sea por la ampliada, ¿cierto? A través de operaciones elementales, que lo pueden calcular de esa forma, o la típica, y que la que yo recomiendo siempre, que es elegir una fila o una columna, ¿cierto? Y esa fila columna, ir tapando, ¿cierto? La fila y la columna correspondiente y multiplicando cruzado. Ya suena un poco complejo al describirlo, pero yo creo que algunos entienden a qué método me refiero. Como también si algunos han ido entrando a internet, se han encontrado con métodos como el de Sarrus, ¿cierto? Que se amplía hacia los lados las columnas. En realidad, en buscar determinante no hay como una fórmula. Lo importante es que lleguen al mismo valor, obviamente. Entonces acá nosotros vamos a empezar a calcular este determinante. ¿Ya? Yo acostumbro siempre, en este caso yo voy a utilizar esta fila. Por lo tanto, esto va a ser igual a, ¿qué debo hacer yo si es que, oh, espérenme chiquillos. Ahora sí, no sé qué pasó, parece que se chingó. Y ahora sí volviste. Y ahora sí. Espérenme chiquillos. Ya, entonces lo que les decía yo, que tenemos que ir buscando el determinante. Por lo tanto, yo les decía que yo utilizo por lo general la primera fila. A veces los profes recomiendan utilizarla con más cero, ahí va en gusto de cada uno, ¿ya? En este caso, yo entonces voy a tomar el primer elemento de esta fila, que va a ser un 2, y abro siempre un paréntesis.
¿qué les decía yo? Que si parto por el 2, tapo la fila a la que corresponde el 2, perdón, la columna y la fila. ¿Y qué hago? Multiplico cruzado, ¿cierto? En este caso va a ser menos 1 por A, ¿cierto? Y 1 por 0, ¿sí? Entonces, menos 1 por menos A, ¿cierto? Va a ser igual a, ¿cierto? Menos 1 por 0, 0. Luego, el segundo elemento va a corresponder a este. Ya, ahora igual me quedo un poquito rayadito, ¿ya? Pero espero que igual se entienda. Entonces, como voy a tomar el segundo elemento y siempre el segundo elemento va a ser menos. Entonces acá, si el segundo elemento es una A, va a ser menos A. Abro el paréntesis, tapo acá, espero que no se vayan perdiendo. Entonces, como tapé, eliminé esta y esta, ahora sería menos 1 por 1, ¿cierto? Va a ser menos 1 menos 2A por 0, 0. Luego el último elemento que es un 1, perdón, un menos 1, igual se ve con más claridad. Entonces, como es al tercer elemento, perdón, no se le, el negativo solamente al medio. Entonces ahora como se supone que acá es un más, pero como ahora es un menos 1, lo vamos a dejar como menos 1. Abro el paréntesis, bueno, tapo ahora el último, lo voy a hacer como acá arriba. Y ahí, ¿qué nos quedaría? Y eso es bien importante, que siempre es de derecha, extremo derecho inferior hacia el extremo izquierdo superior, ¿ya? Por si acaso, siempre es como este con este menos este con este. El orden sí importa, ¿ya? Por si acaso. Entonces acá sería 1 menos 2A por A, sería, sí, 2A por, sería, en este caso, menos 2A al cuadrado, ¿cierto? Pero como acá al menos, al medio hay un menos, se va a convertir en un más 2A al cuadrado. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hago yo? Empiezo a resolver lo que está dentro de cada paréntesis. Por lo tanto, A menos 0 va a ser una A, menos A, menos 1, menos 0, menos 1, y acá vamos a dejar solamente 1 más 2A al cuadrado. Por lo tanto, empiezo a bajar esto, voy a tener un 2A, acá voy a tener menos A por menos 1, va a ser equivalente a decir más A, acá voy a tener menos 1 por 1, ¿cierto? Va a ser igual a menos 1, y supone que menos 1 por más 2A va a ser menos 2A al cuadrado. La idea de esto es que sea distinto de 0, ¿cierto? Hasta acá, chiquillos, ¿me siguen? Sí, Alexander, Sí. ¿no quedaría 2 al cuadrado positivo? No, fíjate porque acá, recuerda que acá nos daba 1 menos, y acá tenía un 2A, no, perdón, acá, estábamos haciendo la última. Será 2A por menos A. Entonces va a ser menos 2A al cuadrado. Entonces acá va a ser menos 2A al cuadrado, ¿cierto? Entonces por eso acá se convertía en positivo. Y luego cuando yo acá lo saco para bajarlo, que es lo que estoy haciendo acá, ¿qué ocurre? Que acá hay un menos 1 por 1, menos 1 que está acá, y menos 1 por más 2A, menos 2A al cuadrado. Alex, es que adentro del paréntesis debería quedar el 1 negativo y el 2A también es negativo, po. ¿Dentro de qué paréntesis? Dentro del último paréntesis que está. Ya, estamos tapando, ¿cierto? Mira, a ver, 2A menos 1, 1 menos A, 0, 2A, 1 y menos 1. Y estamos utilizando en este caso el último elemento que es menos 1, por eso puse el menos 1 ahí. Lo tapo, ¿cierto? Y diría 1 por 1, 1, menos, que ahí lo puse, 2A menos A, menos 2A al cuadrado. ¿Qué ocurre? Menos con menos, más. ¿Se entiende? Entonces ahora digo menos 1, ¿cierto? Por 1, menos 1 por menos 2A, menos 2A al cuadrado. Sí, que estaba viendo el otro menos 1. Por eso. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Ordenar esto como si fuese una ecuación cuadrática. Entonces va a ser menos 2A al cuadrado, ¿cierto? Por este primer elemento. Luego nosotros vamos a tener el... A ver... este es menos 1. ¿Qué acá lo tengo con una raya? Entonces sería 2A más A, 3A, ¿cierto? Y bajamos por último el menos 1. Y se supone que esto tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? ¿Sí? Podríamos... ¿qué podríamos hacer? Podríamos multiplicarlo si queremos por...
yo lo multiplicaría por menos 1 para poder factorizar. O sea, aquí ustedes ya de por sí, si quieren aplicar la ecuación cuadrática, como que en este paso, chiquillos, ya es como más de 1, entonces tienen que saberlo sí o sí. Aquí pueden utilizar el método que ustedes quieran para obtener el valor, ya, de las soluciones. ¿Ya? Pero en este caso yo lo haría así, 2a al cuadrado menos 3a más 1 distinto de 0, y se podría resolver como completación de cuadrado, 2a, eso sería menos 1, a menos 1. Y aquí ya es completar los cuadrados respectivos, ¿ya? Que en este caso sería 2a menos 1 distinto de 0 el primero, y a menos 1 distinto de 0. Si ustedes están haciendo, después lo van comprobando conmigo. Entonces 1, 1. Entonces acá nos va a quedar a distinto de un medio, y el otro a distinto de 1. ¿Llegaron al mismo resultado, chiquillos? Sí. Ya, bacán. Sí. Entonces, aquí estoy siendo un poco rápido porque estas cosas yo creo que las deberían cachar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice eso? Porque nosotros lo que lo estábamos diciendo buscando el determinante que fuese distinto de 0. Entonces, eso significa que, ¿por qué distinto de 0 a todo esto? Porque si el determinante es igual a 0, y si ustedes conocen la regla de Cramer, ¿se acuerdan que Cramer nosotros calculamos el determinante principal y después vamos calculando el determinante para X, el determinante para Y y el determinante para Z? Ya no vamos a andar mucho en eso. Pero uno cuando tiene esos valores, ¿cierto? Que ejemplo decimos ya, el determinante de X partió en el determinante principal, después el determinante de Y partió en el determinante principal. Entonces, ¿qué ocurre si el determinante igual a 0? ¿Qué va a ocurrir? Que acá es como si estuviese dividido en 0 todas, entonces se van a ir anulando los valores. Entonces no va a tener solución. Por eso se dice que tiene que ser distinto de 0 para que tenga solución. Entonces, ¿qué condiciones estamos obteniendo acá nosotros? Lo que ustedes dicen escribir siempre. Entonces, por lo tanto, si A, ¿cierto? En este caso, voy a escribirlo acá como la respuesta. Por lo tanto, si A es distinto de un medio, como también distinto, ¿cierto?, de 1, el sistema tiene única solución. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Hasta acá? Sí. Ya. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ahora? Lo que debemos hacer es reemplazar los valores que toma el 1 medio y el 1 en el sistema de ecuación y comprobar qué es lo que nos da eso. Siempre es el paso si lo hacemos por este método. Es decir, que una vez que yo comprobé los valores que son para que sea distinto de 0, ¿cierto? Que en este caso es 1 medio y 1, ahora debo reemplazar ese valor en la A del sistema de ecuaciones. Entonces, voy a acá duplicar la pantalla. Entonces, vamos a decir, ahora, nosotros teníamos el primer caso. Espérenme, chiquillos. Que esta cosa... Espérenme un poquitito. Vamos a ir viendo los casos. Ejemplo, primero cuando A vale menos 1 medio. ¿Y dónde estamos nosotros? Ya. Ya, acá estábamos nosotros. Perdón por ese fallo. Entonces nosotros decíamos cuando es distinto de un medio y distinto de 1, el sistema tiene única solución. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora que evaluar cuando A, ejemplo, vale 1 medio y cuando A vale 1. Ver los dos casos. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el primero que nosotros nos daba, que cuando A, pero es cuando vale 1 medio, no es distinto de 1 medio. Por lo tanto, yo reemplazo en el sistema de ecuación de acá cuando A vale 1 medio. Por lo tanto, voy a ir un poquito más rápido porque igual son hartos ejercicios, pero reemplazando, que esto es solamente reemplazar bien, entonces vamos a tener acá 2, acá nos debiese dar 1 medio, porque ahí va una A, menos 1, 1 menos 1 medio, 0, 1, 1, menos 1, ¿ya? Ahí después si quieren lo compruebo, es decir, solamente reemplacé 1 medio acá, por eso ahí va, acá ahora hay 1 medio, acá, por ejemplo, acá menos A, ¿cierto? Puse el menos 1 medio, como también acá si es 2A, 2 por 1 medio va a ser igual a 1, ¿ya?
Eso fue lo que hice. Pero ahora yo lo paso como una matriz con ampliada, porque ¿cuál es la idea ahora? Es hacer lo que se conoce como el teorema de Roche-Frobenius, no sé si se pronuncia así, pero tenemos que ver el rango, ya que a eso se refiere. Entonces lo que nosotros tenemos que ver en el rango es las matrices, ¿cierto? Se evalúa la matriz, el rango a todo esto son las cantidades de filas no nulas, es decir, una fila nula significa que hay puro cero, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a poner su respectiva ampliada, que va a ser el resultado del sistema, 0, 3, 1, y ahora nos ponemos a trabajar, ¿ya? Entonces, siempre yo, no sé cómo le habrán ustedes enseñado las operaciones elementales, cada profe lo enseña de diferentes formas, sin embargo, yo lo que siempre he aprendido en los tiempos que di lineal, es que siempre hay que tener uno pivote, que el uno pivote es decir, tener un 1 acá, ¿ya? Entonces acá por conveniencia, yo lo que haría, y lo que les recomiendo hacer, cambiaría la fila 3 por la fila 1. Entonces, voy a cambiar la fila 1, ¿cierto? Por la fila 3. Entonces, ¿eso qué significa que voy a hacer? Todo esto se pueden hacer cambios de fila. Entonces voy a poner la fila 1 arriba, 1, 1, menos 1, para tener al tiro el pivote. Y acá, bueno, la del medio se mantiene tal cual, menos un medio, 0, 3, y la que estaba arriba la bajo ahora. Entonces, ahora que quedé de esta forma, quiero aplicar otra operación elemental. Como ya tengo el 1, ¿cierto? El 1 pivote, lo que yo voy a hacer, voy a decir, en este caso, yo por si acaso escribo las operaciones elementales un poco diferente a los profes, al menos a mí me la enseñaban así. Voy a decir en este caso, si quiero eliminar este, y como tengo un 1, y por eso es tan importante el 1 pivote, porque uno al tener un 1 puede hacer lo que quiera y ir resolviéndolo, ¿ya? Entonces, voy a decir, menos 1 por la fila 2. ¿Por qué menos 1 por la fila 2? Porque ¿cuánto tendría que yo sumarle ese 1 para que se convirtiera en 0? Porque esa es la idea, que se convierta en 0, sumarle un menos 1. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer, como les decía, vamos a multiplicar la fila 1 por menos 2, ¿cierto? Y se lo voy a sumar. Espérenme. Aquí tuve un error. Menos 1, perdón, porque es la fila 1, y se lo voy a sumar a la fila 2, y eso va a generar cambios en la fila 2. Así lo escribo yo por generar las operaciones elementales. ¿Y qué también puedo hacer? Como hago cambios solamente en la fila 2, por si acaso ustedes pueden hacer dos operaciones elementales simultáneamente. Entonces puedo hacerle un cambio también a la fila 3, para aprovechar al tiro que se convierta en 0. Por lo tanto, lo que podría decir yo en este caso, como está el 1 pivote, decir en este caso que multiplico por, como es un 2, tendría que ser por menos 2 la fila 1, para que ahí se convierta, yo voy a decir menos 2 por 1, menos 2, y se lo sumo a la fila 3, y eso genera cambios en la fila 3. Entonces ahora voy resolviendo. ¿Cuál es la única fila que no va a generar cambios? La 1, entonces la escribo tal cual. Y ahora continúo. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a partir primero con esta. Menos 1 ejemplo acá, menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. La siguiente, menos 1 por 1, menos 1 y menos 1, ¿cierto? Más menos un medio va a ser menos 3 medios. Después vamos a tener menos 1, ¿cierto? Por menos 1 más 0, ¿sí? Va a ser igual a un 1 positivo. Luego vamos a tener menos 1 por 1 menos 1, ¿cierto? Y le sumo el 3, va a ser igual a un 2. Luego con la otra operación va a ser menos 2 por la fila 1. Entonces acá va a ser menos 2 por 1 menos 2. Más la fila 3, 0. ¿Alguien se le prendió el micrófono para que lo revise? Después menos 2 por 1 menos 2 más un medio, ¿cierto? Va a ser igual a menos 3 medios, como también después vamos a tener menos 2 por menos 1, 2 positivo, más menos 1, ¿cierto? Va a ser igual a, en este caso, 1, y por último tenemos menos 2 por 1, menos 2 más 0, menos 2, ¿ya? Luego, ¿qué nos faltaría acá para terminar este sistema? Es tratar de eliminar la mayor cantidad de, en este caso, uno trata de escalonarla, pero nosotros lo que tratamos es que se elimine alguna de las filas, que en este caso uno trata siempre de eliminar desde más abajo hacia arriba, a diferencia de lo que uno hace en determinante, que es escalonar la matriz. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer acá, si se dan cuenta, tengo un menos 3 medio, y acá tengo un 1, ya son idénticas, ¿cierto? Al menos la parte de acá. Entonces, lo que podría hacer yo es multiplicar una por menos 1 y sumársela a la otra, idealmente a la fila 3, para que eso se anule. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en este caso? Yo podría decir menos 1, ¿cierto? Por la fila 2, y se lo sumo esto a la fila 3, ¿sí? ¿Y en dónde va a generar cambio? En la misma fila 3.
Por lo tanto, ¿con qué nos vamos a encontrar acá? Ya sabemos que la 1 y la 2 se van a mantener igual. Menos 3 medios, ¿cierto? Menos 1, 1. Vamos a tener un 1, un 2. Y ahora la que cambia es la última. Entonces vamos a tener menos 1 por 0, 0. Más fila 3, que es 0, 0. Y acá vamos a tener menos 1 por menos 3 medios, va a ser 3 medios positivos. Y 3 medios positivos más menos 3 medios, 0. Después vamos a tener menos 1 por 1, menos 1. Más 1, 0. Luego, menos 1 por 2, menos 2. Más menos 2, menos 4. Entonces acá llegamos a algo diferente. Porque ¿qué vamos a encontrarnos acá? Nos vamos a encontrar aquí es cuando tenemos que aplicar el teorema de Rouchet. ¿Ya? Nosotros sabemos que si el sistema, bueno, las condiciones que si tiene solución, el rango va a ser igual, el rango de la matriz, a todo esto, yo sé que ustedes lo han visto como esto, así como rango de A, ¿cierto? Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, el rango de A, ¿cierto? Rango de A, el rango de A, cuando yo hablo de rango de A, ¿sí? Que es cuando nosotros ya operamos acá, a diferencia del rango de AB. Esto es, a ver, vamos por parte. El rango de A, chiquillos, es cuando yo considero la matriz, pero así nomás. Es decir, yo le veo el rango, pero sin contar lo que está después de la ampliada, es decir, con los resultados. Por lo tanto, si ustedes lo observan esto acá, le quito esa fila, ¿cuál es el rango? Es decir, ¿cuántas filas no nulas hay? Ahí. 2. 2, ¿cierto? Entonces acá es 2. Sin embargo, ahora cuando le agrego la otra fila, es decir, le agrego esto, ahora le evalúo completo, ¿cuántas filas no nulas hay? Que el rango es 3, ¿cierto? Entonces 2 es distinto de 3, ¿cierto? Y eso automáticamente, por fórmula, dice que el rango de la matriz normal tiene que ser igual al rango de la ampliada. Y después de eso, ahí nos ponemos a evaluar si tiene igual al número incógnita o menor al número incógnita. Ahí ya después vemos si eso tiene solución única. Pero ya de por sí, cuando esto es distinto, esto significa que no tiene solución. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a decir nosotros? Que cuando A es igual a 1 medio, ¿cierto? El sistema no tiene solución. Entonces, si A es igual a 1 medio, ¿cierto? El sistema no tiene solución. ¿Ya? Disculpa, ¿puedes repetir eso de los rangos? Sí. Mira, nosotros vamos a tener el teorema de Rouchet. Voy a duplicar esto. Bueno, voy a aplicarlo al tiro por si acaso. Una vez que nosotros evaluamos el 1 medio, ahora tenemos que evaluar con el 1, ¿ya? Y ahí voy a mostrarle una cosita. Con el del 1 voy a ir un poco más rápido, porque ya al menos entendieron a qué es lo que voy yo. Entonces después cuando llegamos a cuando A es igual a 1, y acá voy a escribir el teorema del Roche-Frobenius, que dice que va a tener tiene solución sí, solo si el rango de la matriz sin la ampliada ya es igual, son iguales. Eso es como la primera condición para saber si tiene solución. Y después empieza a cambiar, ejemplo, si tiene solución única. Esto es como para saber si tiene solución. ¿Ya? Esto es solución. Si tiene única solución, va a ser esto mismo que está arriba. ¿Ya? Pero tiene que ser igual al número de incógnitas. ¿Ya? Es decir, si tiene X y Z, 3 incógnitas. ¿Ya? Y se dice que tiene infinitas soluciones, ¿ya? Si el rango de A es igual lo mismo siempre que B, pero esto es menor que el número de incógnitas. Siempre por lo general, como son sistemas 3×3, son 3 incógnitas, X y Z, a eso se refiere. Ya no se considera, ejemplo, la letra que acá nos ponen como que estamos buscando como incógnita. Entonces, continuando, chiquillos, y lo que decía la persona que me consultó, cuando nosotros nos referimos a RDA, se refiere a la matriz que nosotros evaluamos, pero sin considerar la parte que nosotros ponemos al otro ladito como la ampliada, ¿ya? Y cuando hablamos de RAB, se considera a la ampliada. Entonces, por eso nosotros decíamos que cuando nosotros en este caso hacíamos la evaluación, decíamos que el rango de A, es decir, las matrices no nulas, que eso es el rango, es decir, las matrices que no son puros ceros, que en este caso, ¿cuántas son? Las filas, en este caso va a ser esta y esta, no tienen puros ceros,
pensando solamente en esta parte, ¿cierto? Ni esta, por eso el rango es 2. Pero luego, si yo ahora le agrego todo entera a la matriz, ¿qué va a cambiar? Bueno, esta va a seguir siendo una matriz entera, o sea, una fila entera, como esta también va a seguir siendo una fila enterita sin, no nula, la segunda, y la última, si se dan cuenta que antes decíamos que era nula, ahora no va a ser nula porque se agrega ese -4. Entonces, por eso decimos que es 3, por lo tanto, automáticamente descartamos y no tiene solución. ¿Se entiende? Disculpa, Dime. cuando eran infinitas soluciones, ¿era menor a 1? Menor al número de incógnitas. Ah, ya. Chiquillos, espérenme un poquito, que quiero hacer un cambio que se conectó al otro Wi-Fi. Si me corto un poquito, espérenme. Pero no me voy a ir. Y ahora volví. Lo que pasa es que se conecta a otro, como un router que tenemos, que es como para el otro lado de la casa, entonces... Nada que eso. Chiquillos, miren, ahora lo que a nosotros corresponde, ¿se acuerdan que nos había dado que era distinto un medio? Y ahora teníamos que evaluar cuando vale 1. Siempre tenemos que evaluar en los dos casos que nos da, ¿ya? Entonces, cuando A vale 1, en este caso, cuando A vale 1, tenemos que, lo vamos a evaluar ahora, espera un poquitito que se está cargando esta cosa de duplicado. Y ahora sí están viendo, ¿cierto? Sí. Ya, bacán. Entonces, voy a ir un poquito más rápido. Entonces, nosotros siempre ustedes, haciendo como un retroceso hacia las personas que se han ido integrando, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, nosotros siempre tenemos que, cuando nos plantean un sistema de ecuaciones, ¿ya? Y nos piden por una constante, y a veces si no tiene constante, ¿sabes? Bueno, si no tiene constante, un sistema tal cual, ahí lo pueden resolver por el método que ustedes quieran, por Kramer, por lo que sea. Sin embargo, por lo general siempre buscan alguna constante. Lo que debemos hacer nosotros en ese caso, tenemos que buscar su determinante, es decir, pasamos el sistema con la X, la Y, la Z, como cada una columna respectiva, que fue lo que hicimos el primer paso acá. ¿Y qué hacemos nosotros en ese caso? Lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Buscamos el determinante, pero que sea distinto de 0, porque si el determinante es igual a 0, significa que el sistema no va a tener solución. Entonces, en este caso, buscamos cuando ese valor es distinto de 0, que en este caso, que fue lo que nos dio acá, bueno, a través del método que ustedes quieran de determinante, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dio acá? Que A tenía que ser distinto de un medio y A distinto de 1, ¿ya? Porque eso nos dio como esta ecuación cuadrática a la que nosotros llegamos. Por lo tanto, siempre el resultado que nos da en ese caso significa que el sistema tiene única solución para esos valores, que en este caso si A es distinto de un medio y distinto de 1. Luego, ¿qué hay que hacer siempre? Es evaluar esos valores que nos dijeron que tenían que ser distintos, porque puede ser que no tengan solución o que tengan infinitas soluciones. Entonces, en este caso, fue lo que hicimos. Comprobamos cuando A vale un medio, hicimos, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos obviamente la A en un medio, en la matriz, que fue lo que hicimos acá, y empezamos a operarla a través de operaciones elementales con el fin de que empecemos a anular, ¿cierto? A través del 1 pivote y ir escalonando esta matriz. Entonces ahora, y la idea también es obviamente ir eliminando filas. Entonces, ¿qué ocurre? Si se dan cuenta, nosotros logramos eliminar una fila al final, ¿cierto? En la última fila, valga la redundancia, ¿cierto? Anularla, mejor dicho. ¿Y en qué concluimos nosotros? Que cuando A, que fue el análisis que hicimos recién, que cuando A valía un medio, el sistema no tenía solución, porque a través del teorema de Roche-Frobenius, ¿cierto? No se cumple. ¿Por qué? Porque el rango que tengo en la parte normal, ¿cierto? Tiene que ser igual al rango que está en la ampliada. En este caso son distintos. Entonces, como ya evalué un medio, ahora me toca evaluar con 1.
Voy a ir un poco más rápido en este caso, chiquillos, pero por el hecho de que para poder ir avanzando con los otros ejercicios, porque ahora es el mismo procedimiento anterior, es seguir trabajando con el sistema de ecuación respectivo y llegar y tratar de anular algo, ¿ya? Entonces, Alexander, perdón, hola. ¿Podrías explicarme de dónde salió el rango de A y el rango de A partido en B, el 2 y el 3, por favor? Me perdí en esa parte. no, sigue el tiro. Entonces, ¿qué vamos a resolver nosotros? Acá, el rango, chiquillos, para que se centre. Yo cuando lo aprendí esto también me costó como captarlo. Ya voy a hacerlo como acá de nuevo. 1, 1 menos 1. Porque puede que muchos de ustedes tal vez no lo hayan captado, pero no lo dicen. Así que igual se agradece al compañero que... Entonces, eso nos dio a nosotros al final, después de aplicar operación elemental y todo. Entonces nosotros si nos dicen ya, dame el rango de A. El rango de A, bueno, y también después nos dicen el rango de A con B. El rango de A, lo voy a destacar con rojo, va a corresponder al rango de esta parte. Y el rango de AB va a corresponder al rango incluyendo la parte ampliada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el rango? Corresponde a las matrices no nulas. ¿Qué es una matriz? Todo el rato matrices. Corresponde a las filas de la matriz que no son nulas. ¿Qué es una fila nula? Una fila nula es una fila que está llena de puros ceros. Entonces, si yo veo el rango de A, en este caso, es decir, recuerden, el rango A dijimos que solo la parte roja. Si yo evalúo esto, ¿cuántas son mis filas que en este caso no son nulas? Esta no es nula porque tengo un 1, un 1 menos 1. Esta tampoco es nula porque tengo, a pesar que tengo un 0, pero acá tengo más números. Pero esta sí es nula. Entonces, ¿cuántas filas no nulas hay? Porque recuerden que el rango son las filas no nulas. En este caso hay 2. Y ahora, cuando analizo el rango de AB, es decir, lo analizo ahora completito con esto, que lo pongo en azul, entonces ahora voy analizando cada una de las filas, pero tomando todo esto. Ejemplo, ahora, si analizo esta fila, ¿es nula? No es nula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene número en todos sus respectivos componentes. Luego analizo la segunda. ¿Es nula? Tampoco es nula. ¿Por qué? Porque no es puros ceros. Y llego a la tercera, que anteriormente cuando no estaba con la otra sí era nula, pero ahora no va a ser nula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque agrego un -4, entonces eso genera que no sea nula. Entonces, ¿cuántas filas no nulas hay cuando veo la ampliada? Van a ser 3. Entonces dice que para que un sistema tenga solución, ¿ya? Base solución. Después entra otras cosas al juego para hacerse infinita o única, ya, pero para que tenga como piso solución tienen que ser iguales. Pero en este caso son distintos, así que automáticamente decimos que no tiene solución. ¿Se entiende ahora? Ah, sí, gracias, Alexander. Ya. ¿Los demás lo entendieron? Sí, está claro. Ya. Dale. Sí. Entonces, ahora lo que teníamos que hacer es repetir lo mismo con el 1. Voy a ir un poco rápido con esto, ¿ya? La idea, chiquillo, acá es reemplazar en el 1. Cuando yo reemplazo en el 1, la matriz tiene que quedar como 2, 1, menos 1. Después ustedes lo comprueban. 1, menos 1, 0. 2, 1, menos 1. Y 0, 3, 1. ¿Ya? Y me pongo a operar. En este caso igual nos conviene cambiar las filas. Por ejemplo, la fila 2 para dejar siempre el 1 pivote arribita. Entonces voy a hacer un cambio con la fila 1 con la fila 2. Entonces voy a tener lo siguiente, voy a tener 1, menos 1, 0, el 3, voy a poner acá 2, 1, menos 1, 0, y acá voy a tener un 2, un 1, un menos 1 y un 1. Luego, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Ahora voy a tener lo mismo, como tengo el 1 pivote, siempre el 1 pivote nos ayuda mucho, entonces voy a decir, ya, menos 2 por la fila 1, siempre es como negativo o el contrario al que queremos eliminar. En este caso, si al 2, ¿cuánto tengo que sumarle para que se convierta en 0? Un menos 2. Entonces, por eso digo menos 2 por la fila 1, porque se ha convertido en menos 2, más la fila 2, y eso replica en la fila 2. Después lo mismo va a ocurrir en la fila 3, va a ser menos 2, pero ahora por la fila 1, pero se lo voy a sumar a la fila 3, y eso replica en la fila 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a generar esto? Me va a dar lo siguiente, 1 menos 1, 0, bajo la rayita, 3, y esto me tiene que dar lo siguiente. Pues ustedes lo comprueban, si esto es solamente
para que vayan viendo. 0, 3, 1, menos 6, 0, 3, menos 1 y menos 5. Y ahora lo último que podríamos hacer, fijarnos si algo nos sirve. Si se dan cuenta, acá tenemos 3 menos 1. Recuerden que acá, más que escalonar la matriz, es tratar de anular las filas, ¿ya? Porque eso es lo que estamos viendo, el rango. Entonces acá lo que podríamos hacer, que si nosotros multiplicáramos por menos 1 la fila 2, y si la sumáramos a la fila 3, vamos a anular la fila 3. Por lo tanto, vamos a multiplicar por menos 1 la fila 2, y se lo sumo a la fila 3, y esto hace cambio en la fila 3. Entonces, va a tener 1, menos 1, 0, 3, ¿ya? 0, 3, menos 1, menos 6. Alexander, Dime. allí, para saltarte un paso, ¿no se podría trabajar con la fila 2 y la fila 3 solamente? Sí, o sea, es que aquí en las operaciones elementales no hay como un, digamos, un método específico porque como tú prefieras, pero la idea es tratar de, siempre como estamos analizando la consistencia del teorema de Ruchet, es tratar de ver si existe alguna matriz nula al ponernos a resolver. De hecho, bueno, acá ya llegamos al fin. Entonces ahora, si analizo el rango de A, ¿cierto? Vamos a ver, se supone que tiene que ser igual al rango de A con B, de base para saber si tiene solución. Entonces, en este caso, ¿cuánto es el rango de A, chiquillos? 2. 2, ¿cierto? Y el rango, cuando le aplico la ampliada, 3. 3, ¿cierto? Por lo tanto, son distintos, es decir, el sistema no tiene solución. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir acá? Como nosotros comprobamos, ¿cierto?, que el sistema tenía única solución si A era distinto de 1 y 1 medio. También ahora vamos a decir que si A, ¿cierto?, vale, si A es igual a 1, ¿cierto?, el sistema tampoco tiene solución. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como ya probamos con el 1 y el 1 medio, eso significa que no hay valores, porque se acuerdan que al principio el enunciado nos decía, para que tenga única solución, para que tenga no tenga solución y para que tenga infinitas. Como ya probamos con lo otro y no nos dio ninguna infinita, significa que no existen valores para que el sistema tenga infinitas soluciones por si acaso. ¿Ya? Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Me siguen? Tengo una duda. ¿Qué tendría que ser para que sean infinitas soluciones? Infinitas soluciones tendría que ser que, bueno, de partida que el rango de A se cumpliera esta condición que sea igual al rango con la traspuesta, o sea, con la ampliada, y eso tiene que ser, para que tenga infinitas soluciones, menor al número de incógnitas. Es decir que, hablando en otros términos, menor al número de incógnitas, que por lo general siempre estos sistemas son de 3×3, ya los que nosotros trabajamos, entonces tiene que ser el rango, acá tiene que ser como el rango 2 igual a rango 2, ¿ya? Para que sea infinitas soluciones. Porque aquí, por ejemplo, si tenéis como número incógnita, hablando del número incógnita se refiere a X y Z, entonces va a ser menor que 3, y ahí tú puedes comprobar y decir, claro, se comprueba, por lo tanto tiene infinitas soluciones. ¿Se entiende? Ya sí entendí, gracias. Y si es, ejemplo, única solución, es igual al número de incógnita. Por lo tanto, en este caso, tendría que ser que acá hubiesen 2 incógnitas para que se comprobara. Ya. Esto era como el ejercicio más denso que teníamos, ¿ya? Que por eso lo puse al principio. Y es como siempre la parte de los primeros, ¿ya? La idea es que no se desanimen con este, porque ahora vamos a partir con una materia que no sé cómo la han encontrado ustedes. Yo encuentro que es más sencilla, que es subespacios, ¿ya? Lo que es subespacios, chiquillos, es idéntico a transformación lineal. Yo lo he podido ver con los chiquillos de mi sección. Es lo mismo, solo que va cambiando el nombre, ¿ya? ¿Cambia alguna Una otra cosa? pregunta, ¿Sí? disculpe, una pregunta sobre matices. ¿Qué pasaría si al evaluar en una variable nos diera que después igual tiene única solución? Significa entonces que no hay valores para que no tenga solución y tampoco tenga infinita. Siempre hay que evaluar con los valores del determinante. Una vez que obtenemos el determinante, no sé si le enviaron la pauta del último control. Es de hecho ese mismo procedimiento, sí. Uno busca el determinante que sea distinto de 0. Esos valores que nos dan, como lo hicimos, que en este caso tenía que ser distinto de 1 y 1 medio, lo reemplazo en la constante, ¿cierto? Y hago lo del teorema del rango, que es operar operaciones elementales hasta lo que se pueda, ¿cierto? Y después hago la respectiva evaluación. Si como son solo, no se pueden ser 2, o a veces puedo darle solo un valor, por lo general siempre son 2,
Y si ya no les da nada es porque ya no hay opciones. No siempre va a ocurrir que tiene que tener una opción para infinita solución, una opción para única solución. Puede que como en este caso anterior, que solamente había caso para única solución y para que no tuviera solución. ¿Sí? Y el momento que está escalonada la matriz, saco los rangos, ¿o no? Más que escalonada, que si logramos anular alguna fila, por lo general siempre la última. Ah, ya. Esa es la idea. Gracias. Eso es lo que traten de diferenciarlo, que cuando uno busca ejemplo determinante, uno trata de escalonarla, o inversa, escalonar. Pero en este caso, más que escalonar, ¿ya? Es tratar de anular la última fila. Pero igual se parte como con el pivote, eliminando la fila que está abajo, después la otra. Igual se sigue como el mismo procedimiento. A veces da solito, ¿ya? Como se dieron cuenta, acá va solito. Era solamente sumar hacia abajo y anulábamos el tiro. Ya, chiquillos, acá, bueno, el primer cambio que había que hacer, que yo puse X más Y, es X más W, para que ustedes lo vayan corrigiendo. Lo que es subespacio, chiquillos, bueno, más que ir en definición y todas esas cosas, yo no voy a indagar mucho en eso. Yo traje dos tipos de ejercicios de subespacio, y subespacio muy metódico, muy metódico, ya no es nada del otro mundo, es solamente entenderlo bien. Estos son ejercicios todos de PEP, y incluso uno de prueba de suficiencia, ya, que era como la última instancia que antes se daba para poder pasar el ramo. Entonces, chiquillos, qué importante que acá que pongan mucha atención, porque estos ejercicios de verdad que son un regalo, de verdad que son un regalo, excepto a veces que ponen condiciones más raras, pero por lo general siempre son condiciones más básicas. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que ver acá? Cuando a mí me dan un subespacio, ya en este caso el subespacio es S, que tiene la matriz X, y ZW, y me dan estas condiciones. Lo que yo siempre tengo que ver son las condiciones. Tengo que ver qué puedo hacer con esas condiciones y las puedo trabajar un poco. Trabajar un poco significa ver si puedo correr algo para al otro lado de la igualdad y poder ver si me sirve, que por lo general obviamente siempre sirve. En este caso, si se dan cuenta, la segunda condición ya está como listita, ¿ya? Como y igual a 2z, ¿para qué voy a correr el z? Ese 2 lo paso al otro lado partiendo y partido en 2, pues, ¿no? Ahí ya está como bonito y igual a 2z, ¿ya? Pero cuando digo x más w igual a 0, podría mejor decir x es igual a menos w, ¿cierto? O también, si ustedes prefieren, pueden decir w es igual a menos x, ¿ya? Por lo general, yo lo que hago siempre mantengo como el primero y corro el otro para el otro lado, ¿ya? Valga la redundancia. ¿Me siguen? Entonces, vamos a tener acá estas dos condiciones. Es decir, el primer paso en subespacio, valga la redundancia, ¿no? Es trabajar con las condiciones. Trabajamos con las condiciones en este caso, es decir, la corrí para el otro lado de la X, por si acaso después tenemos otro ejercicio por si a alguien no le queda claro esto de las condiciones, pero en realidad es como mover lo que tenemos ahí, ¿ya? Entonces en este caso puse que X va a ser igual a menos W, y de abajo no hice nada porque en realidad venía listita la condición, ¿ya? Entonces, ¿cómo partimos esto? Nosotros teníamos que una matriz que era X y ZW. Y ahora yo lo voy a igualar, esto va a ser igual a ¿qué cosa? A una nueva matriz, pero aplicando las condiciones que obtuve. Es decir, ¿qué dije yo? Que X iba a ser igual a menos W, entonces la posición del X ahora la va a ocupar menos W. Ya, por eso saco las condiciones. Luego, la posición del Y, yo dije que Y iba a ser igual a 2Z, por lo tanto Y va a ser igual a 2Z. Luego, Z, no tengo acá nada con Z, así que lo bajo tal cual. Y W, no tengo nada con W, así que lo dejo tal cual. Hasta acá, ¿me siguen? Sí. Sí. Sí, Ya. seguimos. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Ahora lo que yo debo hacer es factorizar por los elementos que tengo dentro, en este caso, de una matriz, porque también es con vectores, y, ¿ya? Debo factorizar. ¿Por qué voy a factorizar? No voy a factorizar por X si no tengo X. No voy a factorizar por Y si no tengo Y. Voy a factorizar por W y por Z. Voy a partir entonces en este caso por W. Es decir, y que esto es como que digamos, acá hay un W, por lo tanto eso es equivalente a decir a menos 1, ¿cierto? Porque hay un menos un W. En esta parte no hay W, por lo tanto completo con 0. Al igual que en esta parte tampoco hay W, completo con 0. Y en esta parte hay un W, por lo tanto con un 1. ¿Ya? Más, ahora voy a factorizar por Z. Acá, en esta parte, no hay Z, por lo tanto completo con 0. Acá sí hay Z, hay 2Z, ¿cierto? Entonces pongo un 2. Luego acá tenemos un Z, entonces completo con un 1. Y luego acá tenemos un W, por lo tanto completo con 0 porque estoy factorizando por Z. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, Alex. Sí. Ya. Ahora, ¿qué se llama esto? Conjunto generador. ¿Cómo yo pongo siempre el conjunto generador?
yo le digo por el símbolo Jingo, conjunto generador, menos 1, 0, 0, 1, 0 paréntesis, 0, 2, 1, 0. Conjunto generador. ¿Ya? Ahora, el conjunto generador, muy simple, es prácticamente lo mismo que la base, pero para decir que es base, tengo que cumplir con una condición, que este conjunto generador es linealmente independiente. ¿Cómo compruebo si es linealmente independiente? Voy a hacer lo siguiente. Entonces, bueno, esta es la parte A, y aquí ya estaría, esta sería como la respuesta de la parte A, es decir, el conjunto generador. Y ahora, vamos por la parte B que me dice que tengo que conseguir la base. Ya, entonces la base, ya, ahora tomo el conjunto generador y lo voy a multiplicarlo. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Por unos escalares, ¿ya? Y si esos escalares son igual a ceros, se va a comprobar que es linealmente independiente. Es decir, siempre esta lógica. Por ejemplo, voy a definir alfa por la primera matriz del conjunto generador, más beta, por la segunda matriz del conjunto generador, y esto lo debo siempre igualar a, en este caso, si estamos trabajando con matriz de 2 por 2, a una matriz de 2 por 2, pero nula. 0, 0, 0, 0. Por ejemplo, si estoy trabajando con vector en R3 o en R4, a un vector nulo con puro cerito, de la misma dimensión. Entonces, ahora, ¿qué hago yo? Por eso les digo que aquí se aplica todo, hago una combinación lineal. ¿Cómo parto? Por ejemplo, acá, alfa por menos 1, menos alfa. Después, más, ¿cierto? Beta por 0, no existe, ¿cierto? Porque se va a anular, y eso va a ser igual a 0. Luego, ¿qué tengo? Alfa por 0, no está, ¿para qué lo voy a escribir si va a ser 0, ¿cierto? Después tengo beta por 2, 2 beta, y 2 beta va a ser igual a 0, ¿cierto? Porque ahí está. Después alfa por 0, nada. Después tengo beta por 1, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser eso? Beta, y eso va a ser igual a 0, ¿cierto? Luego, ¿qué voy a tener yo? Me queda la última, alfa por 1, alfa, ¿cierto? Y después tengo más beta por 0, va a seguir siendo lo mismo, entonces eso va a ser igual a 0. Si se dan cuenta, bueno, a veces no es necesario hacerlas todas, ya por ejemplo nosotros con las primeras dos ya podríamos decir que alfa y beta eran igual a 0, ya porque trabajamos un poquito, por ejemplo, la ecuación y ya decíamos que igual a 0. Pero en este caso, si se dan cuenta, llegamos a lo mismo, ¿cierto? Que se comprueba que beta igual a 0, alfa igual a 0, por lo tanto es LI, o pueden escribirlo ustedes, es linealmente independiente. ¿Ya? Por lo tanto, como es linealmente independiente, ahora sí podemos decir que es base. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a escribir la base? Se escribe casi igual a... Ya no me queda ni espacio, pero a ver, acá. Ya, entonces vamos a escribir. Por lo tanto, la base, en este caso, la base de W va a ser igual a, en este caso, abro una llavecita y escribo los vectores que, o sea, perdón, las matrices en este caso que comprobé. 0, 0, 1, 0, 0, espérenme que se me apareció el teclado de la tablet, ahora sí, 0, 2, 1, 0. Y bueno, y cuando me preguntan por la dimensión, chiquillos, en este caso la dimensión de la base, dice dimensión de, sí, miren, de hecho, no sé por qué puse base W si es una S. Ahora sí, la base de S va a ser eso. Ya, es decir, si compruebo que es linealmente independiente, ¿se acuerdan que el conjunto generador era como el símbolo de Jingo? Ahora, una vez que compruebo que es linealmente independiente, abro una llavecita, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la dimensión? La dimensión de S, ¿cierto? Va a ser igual a la cantidad de, en este caso, matrices que nos dio la base. ¿Cuántas nos dio en este caso? 2. La dimensión es igual a 2. Y eso es el ejercicio. ¿Me captan? ¿Me siguen? Disculpa, ¿cómo era esto de la dimensión? Que no escuché. De la dimensión va a corresponder a la cantidad de elementos que tiene la base. ¿Cuántos elementos tiene esta base? 2. 2 matrices, ¿cierto? Por eso es 2. ¿Alguien tiene otra duda? Yo tengo una duda. Diga. ¿Por qué hay 2 menos alfa? ¿2 menos qué? O sea, es que aparece 2 veces un menos alfa y no sé si entendí mal o no, pero debería ser un alfa negativo y un alfa positivo, ¿no?
Es que da lo mismo, porque, ejemplo, la idea más que eso aquí es comprobar que alfa es igual a 0, ¿cachai? Entonces, por la combinación lineal, tú decís alfa por menos 1, claro, nos dio menos alfa. Pero yo, como les decía, ejemplo, yo puedo tomar este y multiplicarlo por menos 1, porque es legal eso, y me va a quedar que alfa es igual a 0, porque 0 por menos 1 va a ser 0, ¿cachai? Entonces, más que todo aquí, centrarnos en eso, aquí lo que importa es que se compruebe que alfa y beta son igual a 0. ¿Por qué quedó menos alfa, menos...? Ah, no, eso lo rayé yo nomás, chiquillo, acá porque comprobé Ah, que... ya. ¿A eso se referían? Gracias, me había No, perdido. Sí. eso lo hice yo para decir que porque ahí me dio como explícito que era beta igual a... Por ejemplo, yo por eso les decía que al haber hecho las dos primeras combinaciones lineales, igual ya podría decir, porque ejemplo, la segunda que era 2 beta igual a 0, podría haber dicho, dejo el beta acá y paso el 2 dividiendo al otro lado, entonces va a quedar igual 0, ¿cachai? A eso me refería, pero no era que un menos, sino que estaba indicándolo con la flecha, ¿ya? Claro hasta acá, entonces, para continuar con el siguiente. Estamos claros. Ya. Gracias, Dona Sola. Ya, me dice, encuentra una base y dimensión para el conjunto y ahora estamos con un vector en R3. Ya, por lo tanto, lo mismo que ahora sí vamos a trabajar un poquito más digamos, ¿cómo se dice esto? Las condiciones. Ya, delante trabajamos con matrices, ahora trabajamos con vectores. Por lo tanto, ¿qué propiedades puedo sacar acá? Por ejemplo, el X puedo decir que va a ser igual a menos 2i. Siempre la idea, chiquillos, si dejo en función de una letra, dejar todas las otras condiciones en función de la misma letra si se puede. ¿Ya? En este caso, yo igual podría hacer i igual a menos z, pero como arriba lo tengo ya en función de i, mejor dejar como z igual a menos i. ¿Se entiende? ¿Se entiende, cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Alexander, y en Dime. caso de tener tres variables, ¿qué recomiendas hacer? ¿Tres variables? Trabajar, pues. O sea, lo que se pueda trabajar. Mira, después con transformación lineal tenemos 3 variables. Ah, ok, vale. Entonces, O sea, 3 condiciones, ¿o no? ¿A eso te refieres? Claro, sí. Sí. Ajá. Es que se supone que estos ejercicios están hechos para que las condiciones no sean iguales, ¿ya? Ah, ok, vale. Y si fueran iguales significa entonces que no hay base, ¿ya? Pero en este caso es así, entonces repitiendo los pasos de diferencia de la matriz, ahora vamos a tener X y Z. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? En este caso, si ahora aplico las condiciones, X va a ser igual a menos 2i, y en este caso lo dejamos como i solito porque no tenemos una igualdad para eso, y dijimos que Z va a ser igual a menos i, ¿ya? Por lo tanto, ahora que debo hacer yo el paso es factorizar. ¿Por qué voy a factorizar en este caso? Voy a factorizar solo por i porque i es lo que se me repite, y para eso voy yo cuando les digo que lo dejen en función de una pura letra, ¿ya? Porque es mejor. Entonces, voy a acá factorizar por i, entonces acá por cuánto va a ser el primer componente menos 2, porque si i por menos 2 va a ser menos 2i, después el siguiente va a ser un 1 y en el tercero va a ser un menos 1. ¿Me siguen? Sí. Ya. Sí. Entonces, esto va a ser conocido como el conjunto generador. Conjunto generador. Ahora, adelante nos piden el conjunto generador, ahora nos piden directo la base, es decir, de ahora que tenemos que hacer nosotros, comprobar si es linealmente independiente. Es decir, en este caso voy a definir solamente un alfa por menos 2 por 1 por menos 1 y esto va a ser igual a 0, 0, 0. ¿Ya? Y ahora entonces empiezo a aplicar multiplicación. Alfa por menos 2 alfa y eso es igual a 0. Si quieren, sin darse cuenta, si son más Vivaldi, ¿no? Ya con esta pura multiplicación pueden decir que el alfa se comprueba porque yo puedo decir, paso ese menos 2 al otro lado dividiendo y me va a quedar alfa igual a 0. ¿Ya? Pero si quieren un ejemplo, si hubiese seguido alfa por 1 alfa y ahí también se hubiese comprobado el tiro alfa es igual a 0. ¿Ya? Entonces, yo encuentro que este paso es súper estúpido, ¿ya? Pero aunque no lo crean, sirve, ¿ya? A veces sirve cuando es, y que en transformación lineal más que nada ocurre que son linealmente dependientes. Es decir que si no ocurriese esto, significa que usted les va a pasar que van a multiplicar, y no van a poder, y aunque no lo crean, no van a poder nunca comprobar que alfa igual a 0 y beta igual a 0. Y eso es cuando, ahí se dice que es linealmente dependiente, ya, pero ahí eso es caso aparte. Pero por lo general siempre
muy raro, no, en verdad yo en PEP muy pocas veces he visto que ocurra eso. Siempre es linealmente independiente. Entonces, como ya cobré, ya comprobé que es... Yo siempre pongo LI y en las control igual ponía LI y los profes lo entienden al menos. Aunque igual si quieres ponerlo, por lo tanto es linealmente independiente, entonces ahora puedo decir cuál es la base de este conjunto, que es base W. Entonces la base de W va a ser igual a, abro llavecita, y ahora compruebo el mismo, digamos, vector que me había dado, que era menos 2, 1, menos 1. ¿Y cuánto va a ser la dimensión de W, chiquillos? 1. 1. Perfecto. Y ahora me dice, la base encontrada en la parte A, ¿es una base de R3? ¿Será una base para R3? No. No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque para que Porque sea una no base en R3... Ya, dígame quién está. Responda nomás. Porque la base tiene que tener el mismo número de vectores, creo, que como la dimensión. Algo así. Sí, tiene que tener en este caso, para que fuese una base de R3, necesitaríamos que tuviese una dimensión igual a 3. ¿Ya? Pero en este caso la dimensión es igual a 1. ¿Ya? Para eso hay que ver las bases canónicas, Alex. ¿Qué cosa? Para eso hay que ver las bases canónicas. Bases canónicas, no. Ahí nos metemos en transformación lineal. Ahí es cuando trabajamos más con las bases canónicas para comprobar el null y la imagen. Ya, ¿Ya? entonces solamente ver la cantidad de elementos y el grado del espacio. Sí. Ah, Siempre preguntan base de dimensión, ¿ya? Hasta esto, subespacio, ¿lo entendieron, chiquillos? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Clarito? ¿Puedes repetir eso de las dimensiones, por favor? No, Rolando, para ti no. Al tiro. Lo suponía. Ya, entonces, las dimensiones, la dimensión, perdón, va a corresponder al número de elementos dentro de la matriz. En este caso nos daba solo 1, porque es solo un vector. En el caso anterior, si se dan cuenta, nos daban 1, 2. Por eso la dimensión era igual a 2. ¿Me siguen? Eso es la dimensión. Pero hiciste una interpretación después de que perfecto, cachaste porque la dice, dimensión la de la base uno. Eso, encontrada... ahí me perdí. La base encontrada en la parte A es una base de R3. R3 significa que es tridimensional, por lo tanto son 3 dimensiones. Y para R3 tú necesitas 3, digamos en este caso, como es vector, 3 vectores, tener dimensión 3. En este caso, ¿cuánto es la dimensión? 1. Ejemplo, si fuese de dimensión R4, necesito 4 vectores. A eso se refiere. Ya, ahí ya caché, ya caché. Ya. Entonces, por lo general, bueno, estos 2 ejercicios que le hice son de PEP muy recientes, ya por si acaso. Y tengo otros ejercicios que es lo mismo, ya repiten como lo mismo y van cambiando condiciones, por si acaso, no, nada del otro mundo. Entonces, que tengan claro su espacio es muy importante para entender transformación lineal, ¿ya? Entonces, nos vamos ahora a transformación. Alex, dígame. una pregunta. ¿Nunca o no has visto tú en alguna web que hayan pedido completar la base? Nunca. Ya. El menos el semestre pasado, que fue examen, bueno, yo no era ayudante, pero sí me acuerdo que un compañero lo estaba dando y la PEP tampoco, nunca completar bases. Hay muchas cosas que la enseñan en clases, pero cuando la veis en la evaluación en control y PEP cambia mucho la forma Alex, Diga. ¿completar la base se refiere a extenderla? Claro, sí. Ya, porque la profesora hay varios... la pasa como extenderla. Sí, ¿qué profesora? La Ceci. La Ceci. O igual ahí... La Ceci es la mami Ceci, voy igual siempre... Pero completar la base. Sí, no creo eso sí mucho porque... A menos que esté experimentando con ustedes este semestre, pero es raro, siempre hace el mismo ejercicio. Ya. Ya, pero al menos siempre son así, de hecho son enunciados tal cual de PEP. Y tengo otros que son lo mismo y va cambiando las condiciones. Ya, el de transformación lineal. Yo traje 2 tipos de transformación lineal. Transformación lineal, si ustedes lo vieron, puede haber de R4 a polinomio, de polinomio matriz, o de miles de cosas. Sin embargo, yo traje los casos que más he visto en PEP.
y sobre todo este caso que está acá es el que más se ve en PEP, ya que es si tengo un vector y lo paso a matriz. Como también el caso cuando tengo, que lo voy a traer acá, que es de... lo tengo repetido 2 veces, perdón. Cuando lo tengo de un vector R4 a un vector R3, ¿ya? Entonces, harta atención acá, chiquillos, por favor. Nosotros lo que debemos hacer acá, cuando nos piden, bueno, tenemos una transformación lineal, es que estamos, como dice su nombre, transformando, digamos, de alguna forma, en este caso que tenemos en R3, que tiene dimensión en R3, es un vector en R3, que se refiere a esto, lo estamos convirtiendo en una matriz de 2 por 2. Eso es la transformación lineal, estamos cambiando algo de su dimensión. Y siempre tiene que haber condiciones para eso, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntan por el ker y el null, el ker es la base, es una base. Es la misma base que nosotros hacemos en subespacio, solo que aquí se llama ker. Y el null es lo que nosotros conocemos como dimensión en el subespacio. Cuando cambiamos algo nuevo que vamos a conocer, el int, que es conocido como imagen, pero es bien sencillo, no es para nada difícil, y el rango, que es lo que también se conoce como dimensión de la imagen. Y el calculete, eso es un regalo que los profes hacen cuando lo ponen, ¿ya? Entonces, entrando de lleno, entonces vamos a partir con la parte A que nos dice encuentre el ker. Nosotros, como tenemos una transformación en este caso, una transformación lineal, ¿cierto?, de X y Z, lo que nosotros debemos hacer siempre cuando tenemos este tipo que es de R3 a matriz cuadrada, ojo, con este tipo de transformación lineal, es tomar las condiciones que nosotros tenemos, que nos dan, que en este caso va a ser X menos 2Y, Y más Z, Y más Z, y X menos Y más Z, y estas condiciones igualarlas a una matriz nula de la misma dimensión. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Si ustedes se dan cuenta, al igualarlo voy a coincidir con diferentes condiciones. Entonces, por ejemplo, X menos 2Y igual a 0. Pues me voy a poner a trabajar en las condiciones. Pues la segunda, Y más Z igual a 0. Y más Z igual a 0. ¿Qué más tengo? Bueno, acá se va a repetir lo mismo, así que ¿para qué la voy a replicar? La última, X menos Y más Z igual a 0. Llegué a esas condiciones acá. Entonces, lo que yo debo hacer es trabajar con estas mismas condiciones, chiquillos, ¿ya? Es decir, voy a hacer lo mismo que hacía en subespacio, ver qué me conviene hacer para que pueda tener un resultado, digamos, que sea óptimo para lo que yo quiero conseguir, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Llegamos a las condiciones por si acaso, y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es jugar con estas condiciones, al igual que lo hacíamos en subespacio. A todo esto me faltó igual, miren, les voy a escribir cómo se escribe esto en notación, que se me olvidó. Que nosotros entonces estamos buscando el kert, ¿ya? Va a ser lo mismo que, digamos, un subespacio de X y Z. No va a alcanzar el espacio. Perteneciente en este caso de R3, ¿ya? Con la transformación de X y Z igual a la matriz nula. Así se escribe. Entonces, vamos a ver ahora, como les dije, igualamos a 0 y ahora vamos a hacer condiciones. Entonces, ejemplo, la primera que podemos sacar acá, que X va a ser igual a 2Y. Luego acá, ¿qué vamos a tener? Como dejamos en función de Y, dejemos entonces Z igual a menos Y, ¿cierto? Y ahora, la última, como el compañero que preguntaba, si nos daban 3 condiciones, ¿qué podíamos hacer nosotros? Era ker y null. Sí, mira, ker es kernel, ¿ya? Y null sí, es núcleo. Sí. O es kernel o kernel. Yo lo conocía como kernel, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ahora, yo puedo trabajar esta última condición, sí. Sin embargo, esta condición, yo cuando lo estaba resolviendo, si se dan cuenta, nos sirve como para comprobar que están bien las condiciones. Porque, por ejemplo, X nos dice, si yo aplico esta condición, 2Y. El Y no tiene nada, menos Y. Y el Z es igual a menos Y. Si ustedes se dan cuenta, 2Y menos Y, Y menos Y igual a 0. Entonces, más que esa condición nos sirve para comprobar, chiquillos. Ya no. Entonces acá las condiciones, digamos, las principales va a ser esta condición y esta condición, ¿ya?
Entonces, vamos ahora a hacer algo. Como ya obtuvimos condiciones, ahora tenemos que empezar a resolver como igual como si lo Ale, Dime. la z es menos i, no, y ahí sale más z, entonces sería menos i. Espérame, acá es un más z. Z es igual. Espera, déjame. X menos y más z. Ah, tenéis razón. Pero es x menos y más z. Y como z ¿está bien, po? ¿O no? Supone que x es igual a 2i. Sería más, menos i. Sí, pues más por menos, menos. Ah, me quedaría menos igual. Sí, ya, perdón. No, tranqui, si para eso estamos. Entonces, tengo ahora x y z. Y ahora hago lo mismo que en subespacio. Pongan atención. Sí, el chat trato de pescarlo, pero a rato, ya por si acaso. Pero lo voy a pescar después. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? X dijimos que va a ser igual a 2i. Esto es el mismo proceso de subespacio. Acá va a ser igual a i, porque no tengo condiciones, o sea, una condición específica para i igual a no sé qué. Por aparte lo dejamos en función de i, entonces la idea es dejarlo tal cual. Y el z dijimos que igual a menos i. ¿Qué hago ahora yo, chiquillos? Factorizo. Voy a factorizar por el mismo i, entonces primero va a ser un 2, porque acá tengo dos elementos. Acá un 1 porque tengo un elemento, y después tengo un menos 1 porque tengo menos un elemento. ¿Cierto? Alex, ¿por qué no era menos i la que originalmente era la i, como arriba? Ah, no, porque fíjate, es que la de acá arriba esta es una condición que si queréis yo la puedo trabajar. Si yo la trabajara, diría menos i igual a menos x menos z. Si lo multiplico por menos 1 me quedaría i es igual a x más z. Y si te das cuenta, i va a ser igual a x, que es igual a 2i, y el z, que es igual a menos i, 2i menos i, te va a comprobarse que i igual a i. Digamos que la última condición que nos daban era para comprobar las anteriores, ¿ya? Pero no significa que el i era igual a menos i. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, una vez que llegamos a esto de acá, chiquillos, a la última etapa, entre comillas, casi encuentro el kernel. O sea, encontré el kernel, pero el conjunto que genera el kernel, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a, si recuerden siempre el símbolo Jingo, no se olviden de Jingo, 1 menos 1, y ahora digo ya, ¿cómo yo puedo decir si esto es una base? Linealmente independiente. Pero si ustedes lo observan a simple vista, chiquillos, bueno, igual la idea es que lo hagan, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, por ese 1 ya cachamos que va a ser alfa igual a 0, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, 2 por alfa, 2 alfa igual a 0, y después alfa igual a 0. Ya comprobamos al menos que es linealmente independiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir finalmente? Que la base, en este caso del kernel, ¿cierto? Va a ser igual a, abro en este caso la llavecita, digo 2, 1, menos 1, ¿cierto? Y la cierro. ¿Y qué va a ser la dimensión? Bueno, la dimensión del kernel, o también conocido como el null, ¿ya? Va a ser equivalente, ¿cuánto acá? ¿Cuánto eso? 1. 1. Esperemos un poquito. Entonces va a ser equivalente igual a 1. Esto por si acaso es lo mismo que el null. ¿Sí? Y ahí estaríamos la primera parte, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, este siempre es el mismo método cuando tenemos una transformación de este tipo, ¿ya? Es lo mismo que, digamos, subespacio, solo que tenemos que primero definir un poco o sea, en verdad igualar a 0, 0 y sacar las condiciones, ¿ya? A ver si se dan cuenta, es lo mismo que subespacio, solo que como de otra forma. Alex, Dime. entonces el ker era el conjunto generador. Sí, el ker, sí. Y cuando decimos base de ker es cuando ya comprobamos que es linealmente independiente. Es linealmente independiente. Ah, ya. Eso mismo. Ya, ahora cuando nos preguntan por la imagen y el rango. Ya, cuando nos preguntan por la imagen. Alex, ¿ya? tengo una duda.
Dime. No caché si dijiste antes, pero ¿el kernel siempre se deja expresado como con generadores? Sí, el kernel sí. El kernel sí, ¿Y qué otra cosa se deja así? con generadores. O sea, no, pues el kernel, de acuerdo que después comprobamos que es linealmente independiente. Y acá nos pedían, bueno, en este caso, la base. Y aquí yo me equivoqué, igual en el enunciado. Lo ideal es poner como la base del kernel. Comprobar que es base y siempre lo piden como base del kernel. Yo puse como kernel solo, pero siempre es la base del kernel. ¿Ya? Que es casi lo mismo, solo un paso más y ahí después lo ponemos en llavecita. Igual asegúrense, si es que llegasen a preguntarlo, a ponerlo como el kernel y después le ponen base de kernel una vez que comprueban que es linealmente independiente. Si kernel no tuviera base, no fuera linealmente independiente, no tendría null. No, pues no se podría comprobar. Pero nunca ocurren esos casos, ¿ya? Es muy raro. Ya, entonces, ahora, avanzando un poco, vamos a tener el siguiente, nos preguntan por la imagen. La imagen, chiquillos, va a ser algo muy simple. Vamos a encontrar las transformaciones lineales de esta cosa. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las transformaciones lineales en este caso? Espérame, aquí estoy viendo una cosita. Hazle una pregunta. Dime. Cuando es linealmente independiente es porque los alfas son igual a 0. Sí. Ya. Los escalares que definimos, alfa, beta, todo eso, igual a 0. Tengo una duda. ¿A ustedes en ayudantía les pasa, o sea, en clase, les vieron imagen y rango o no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Cuando nos preguntan por la imagen, lo que nosotros tenemos que calcular es la transformación lineal aplicando las condiciones, pero con las bases canónicas, que en este caso va a ser la transformación de, si se dan cuenta como es X y Z, R3 va a ser 1, 0, 0, eso corresponde a X, 0, 1, 0 corresponde a Y, 0, 0, 1 corresponde a Z. Entonces voy a buscar la transformación de 1, 0, 0, ¿ya? Bien feo, me quedó el 0. Después 0, 1, 0. Y la última, la transformación de 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser esto? El resultado que me da va a conocerse como imagen. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado acá? Esto es súper simple. Es como un juego esta cosa. Y que tiene relación con la última pregunta. Esto va a ser X, esto va a ser Y y esto va a ser Z. Esto va a ser X, esto va a ser Y, esto va a ser Z. Esto va a ser X, esto va a ser Y, esto va a ser Z. Lo que ustedes deben hacer acá es aplicar el valor según el vector en el que estamos, en la base canónica que estamos, las propiedades que están acá. Por ejemplo, si en el primero yo tengo que X y Z, X vale 1, Y vale 0, Z vale 0. Entonces en el primero voy a tener que X vale 1, ¿cierto? Entonces va a ser 1 menos 2, y el Y ¿cuánto vale? 0. Después abajo voy a tener Y más Z, Y vale 0, Z vale 0. En este caso ocurre eso. Después acá lo mismo, 0 más 0, y después acá vamos a tener X, que es 1, menos Y, que en este caso es 0, y Z es 0. ¿Cuánto va a ser eso? El único caso que vamos a tener acá va a ser un 1, acá vamos a tener un 0, acá vamos a tener un 0, y acá vamos a tener un 0. ¿Me siguen? Sí. Es solo ir reemplazando, según las condiciones. Por ejemplo, acá tenemos que 0, 1, 0. ¿Ya? Por lo tanto, la primera condición, que es X... ¿El primero no quedaría 1, 0, 0, 1? Sí, toda la razón. Toda la razón. Porque... sí, toda la razón. Después el segundo, chiquillos. Gracias. Después el segundo. Tenemos que ir aplicando... Supone que en el segundo mi X va a valer 0, mi Y va a valer 1 y mi Z va a valer 0. Entonces lo vamos aplicando en estas condiciones por si alguien aún no lo entiende. Entonces, vamos calculando. X en este caso va a ser 0, ¿cierto? Menos 2 por Y, que en este caso es 1. Después abajo vamos a tener Y, que en este caso Y es 1, más Z, que es 0. Acá lo mismo, 1 más 0. Y abajo vamos a tener X, que es 0, menos el Y, que es 1, menos más Z, que es 0.
Va a ser menos 2, 1, 1, 0 menos 1, menos 1. ¿Me siguen? Sí. Ya. Después el último, x y z. Entonces vamos a tener arriba x menos 2y, ¿cierto? Que va a ser lo mismo que vamos 0 menos 2 por 0, porque ahí no tiene valor el y ni el x. Pues acá vamos a tener y más z, que en este caso va a ser 0 más 1, y acá lo mismo, 0 más 1. Y al último vamos a tener x menos y, 0 menos 0, más z, que es igual a 1. Por lo tanto, 0 menos 2 por 0, 0. Acá va a ser 1, acá va a ser 1. Y acá al medio va a ser 0 menos 0, 0, más 1, 1. Sí. ¿Me siguen, chiquillos? Sí. Entonces, la primera esto no que da es... menos 1. ¿Qué cosa? ¿No se escuchó? Acá en la primera, donde 1 menos 2, no da menos 1. Te escucho súper bajito, no sé si yo te escucho bajo o... Acá donde es en el 1 menos 2, ¿por qué da 1 positivo? En 1 ¿No daría negativo? Sería en el... ¿En cuál base canónica? ¿En la tercera? En la No, primera. En la primera. En la primera. Sí, tienen razón. Gracias. Entonces, esto, chiquillos, va a ser conocido como la imagen, ¿ya? Entonces, la imagen en este caso... Queda 1 porque el 2 se reemplaza por 0. Entonces queda sí. 1 menos 0. Po. Ahí sí queda que 1 positivo. Sí. Ya. Gracias por la acotación, chiquillos. Entonces, la imagen nosotros vamos a decir en este caso que va a corresponder a, o también conocido como el conjunto generador, va a ser igual a lo que nos dio estos resultados. 1, 0, 0, 1, menos 2, 1, 1, menos 1. Es el conjunto generador. Y para comprobar obviamente la base de la imagen, ¿cierto? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que ver si es linealmente independiente. Y aquí nos vamos a encontrar con una sorpresa porque vamos a verlo. Entonces vamos a tener alfa por 1, 0, 0, 1. Si lo van haciendo conmigo, chiquillos, mejor. Entonces ahora, si yo hago la multiplicación respectiva, alfa por 1, así, alfa por 1, alfa, menos 2 por beta, menos 2 beta, gamma por 0, 0, ¿cierto? Igual a 0. Después alfa por 0, ¿cierto? Nada. Beta por 1, beta, y gamma por 1, gamma, más gamma igual a 0. Luego alfa por 0 murió, beta por 1, beta, y después gamma por 1 más gamma igual a 0. No digo lo mismo. Y último, alfa por 1, alfa, beta por menos 1, menos beta, y gamma por 1 más gamma igual a 0. Ya, llegamos a este sistema. Si nosotros nos damos cuenta, aunque lo trabajemos, chiquillos, no vamos a llegar a nada. No se va a poder comprobar que ningún escalar es igual a 0. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso ocurre que es linealmente dependiente. ¿Ya? ¿Se entiende por qué? Porque aunque ustedes se pongan a jugar un poco con las ecuaciones y todo, por ejemplo, te dije que era alfa es igual a 2 beta, ¿ya? Y después reemplazar, por ejemplo, el alfa en el último, no va a llegar a nada, ¿ya? Porque no se va a poder comprobar, ¿sí? Entonces, espérame, que estoy viendo alfa, o parece que sí. Alfa igual a 2 beta. Déjame ver una cosita. A ver, parece que sí se puede comprobar. Porque... Ahí da que beta es igual a 0. Sí. Y si tengo que beta es igual a 0, sí, en este caso sí se puede comprobar. Está apurando jugo. Ya, ¿por qué se puede? Para los que no han cachado, por ejemplo, acá yo podría decir alfa es igual a 2 beta, ¿ya? Entonces, si yo miro la última expresión, tengo que alfa menos beta más gamma igual a 0, ¿ya? Entonces, si alfa es igual a 2 beta, lo bajo, menos beta, y la idea es dejarlo en función de beta, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, acá tengo gamma, beta más gamma, entonces puedo pasar el gamma y paso el menos beta al otro lado.
entonces va a tener menos beta. Se va a tener 2 beta, ¿cierto? Menos beta con menos beta, menos 2 beta, y se va a comprobar que es igual a 0. Por lo tanto, podríamos decir que beta es igual a 0. Se puede comprobar que beta es igual a 0. A ver. Y alfa igual a 2 por 0, alfa 0. Sí, y ahí después, claro, cuando uno ya llega al primero de 1, ¿cierto? Ya después se va a construir con, por ejemplo, como ya sabemos que beta es igual a 0, después es cosa de ustedes que, ahora ejemplo acá, beta más alfa, si es 0 más alfa, entonces vamos a tener que alfa también va a ser igual a 0. Ejemplo acá digo beta más alfa igual a 0, entonces como beta igual a 0, 0 más alfa va a ser igual a, el alfa por descarte va a ser igual a 0. Y el último que nos faltaría entonces acá... Era gamma. Era gamma, sí, era gamma. Por ejemplo, el alfa de arriba va a ocurrir lo mismo. Entonces, sí podríamos decir que también alfa igual a 0. Es decir, este era un poquito más complicado encontrar la... Alex, en el chat preguntan que si es que queda como 0 igual a 0, no beta igual a 0. Entonces podría tomar cualquier valor. A ver. Sí, por eso... Pero se puede factorizar. A ver. Si quedara acá... Porque podí poner beta factor de 2 más 2 y después... Beta. Y también quedaría como extraño así. Yo estaba pensando en dejar el beta acá y pasar al otro sumando, quedaría... Sí, quedaría como beta igual a beta, pero no se comprueba que igual a 0, pues. Es que es 2 Pero beta si factorizas el menos beta, beta. te va a quedar... Ah, ¿verdad? Quedaría beta por 0 igual. Beta por 0. Está interesante el ejercicio. No. Sí, no pues se- ahí beta puede tomar cualquier valor. Si está No, multiplicado entonces, por 0. y la idea acá es que... La idea, por eso yo lo había resolvido pero ahora cuando lo vi, entonces ahí está el drama, po, que se puede comprobar, pero no determinamos que beta es igual a 0 porque puede tomar cualquier valor. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Ya, que por lo general siempre ocurre cuando estamos calculando imagen. Lo que debemos hacer nosotros, voy a borrar un poquito esto, es lo siguiente. Uno de estas matrices nos está estorbando, ¿ya? Y es legal esto por si acaso, que nosotros tenemos que ver cuál, a veces no siempre todos coinciden en la misma, ¿ya? Por si acaso, pero hay una de estas que nosotros debemos eliminar, o a veces pueden ser dos, por lo general siempre es una, y eso significa que esa está generando que sea linealmente dependiente, ¿ya? Que en este caso, si yo eliminara la segunda, puta la wea, pero sí, eliminara la segunda, ¿ya? Y dejara solamente la de alfa y la de gamma, ¿qué me quedaría? Alfa 1, 0, 0, 1 más gamma, que en este caso era 0, 0, 1, 1. Y compruebo lo mismo que 0, 0, 0. Si hago esta, voy a quedar claramente que ahí ya puedo comprobar que alfa igual a 0, ¿cierto? Y que gamma también va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando nos da linealmente dependiente, claro, tenemos que poner en este ejemplo hasta aquí, que nos dio que era linealmente dependiente. Pero luego, una vez que nosotros lo comprobamos, y voy a avanzar hasta, voy a tener que pasar a la otra hoja, ¿qué ocurrió? Nosotros tuvimos que eliminar uno, ¿cierto? Tuvimos que, por ejemplo, ustedes igual, si quieren eliminar el último, y al eliminar el último les calza que les da los valores de alfa y beta, también sirve, ¿ya? Entonces, como aquí llegamos que alfa y gamma, ¿cierto? Era igual a 0 al eliminar uno, porque esa es la idea de la lineal, cuando tenemos es linealmente dependiente. Ahora se cumpliría que es linealmente independiente al eliminar uno. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que ahora nosotros podríamos decir que la base de la imagen de T va a corresponder a llavecita. Se dan cuenta que va a ser distinto al conjunto generador. Por eso, cuando los profes piden conjunto generador y después la base, porque puede cambiar, ¿ya? Por eso siempre está esa opción, no siempre va a ser lo mismo. Pero al final siempre ocurre, pero como en este caso nos dimos cuenta que finalmente no se comprobaba que beta era igual a nulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahora vamos a definir que la base va a corresponder solamente a estos.
que va a ser 1001, 1001, creo que el otro era 011, una cosa así. Pero al redefinir la base siempre nos va a dar que podemos transformarla linealmente independiente. Sí. Siempre. O sea, porque estamos buscando la base. Si te piden buscar la base, sí, pues la idea es que la base tiene que ser linealmente independiente para comprobarlo. Por eso tenemos que eliminar uno. En este Ya, caso, acá. porque uno es el que está generando esa dependencia. Entonces ahora, ¿qué va a ser el rango? Va a ser la dimensión. ¿Cuánto es la dimensión acá? 2. 2. Y ahí estaríamos listos. Espera, me estaba pensando en una cosita antes de... Ya, miren. Algo también clave que se me había olvidado, que sirve y que de hecho ahí estaba, que hay una fórmula que no sé si la pasaron. Como nosotros estamos acá en R3, va desde R3. R3 se genera con 3 elementos. Y dice la fórmula que la base del kert, o mejor dicho, el null, la dimensión del null más la dimensión del rango, tienen que ser igual a la dimensión que estoy buscando. El null nos dio 1 y el rango nos dio 2. Ahí se cumpliría. ¿Ya? Es igual a una... Pero eso es como una condición, ¿ya? Que sirve igual para guiarse. En este caso daría, porque nos dio 2 y el null era 1, entonces calzaría que es igual a 3, ¿ya? Y por último, la transformación nos dice que 1, 2 y menos 5. Por lo tanto, esto es lo mismo que hicimos con las bases canónicas. Y estos ejercicios, cuando ponen esto, chiquillos, es un regalo para que ustedes lo tengan sí o sí bueno, ¿ya? Entonces ahora solamente que en antes lo hicimos con 1, 0, 0, 0, entonces era mucho más simple, pero ahora, digamos, tampoco es tan difícil. Por ejemplo, bueno, este va a ser X, este va a ser Y, y este va a ser Z, y tenemos que ir reemplazándolo según las condiciones de arriba. Entonces va a ser... Alex, Dime, ¿no es menos 2 y 5? ¿dónde? Justamente en esta de T. Tienes razón. Ahí, bueno, en todo caso, ahí pueden probar con el valor que quieran. Pero en este caso, claro, el enunciado decía eso. Entonces, vamos a tener 1 menos 2 por el I, que es menos 2. Abajo va a ser I más Z, el I vale menos 2 más Z, que igual a 5. Acá lo mismo. El último va a tener X, que es 1 menos I, que es menos 2, es decir, va a ser más 2, más Z, que va a ser igual a 5. Ahí lo van comprobando conmigo. 2 por 1 más 4. Menos 3, menos 2 más 5. Ahí me dicen si la dio lo mismo. Oh, me pegué. O le hice al revés. 1 más 2 más 2. Ah, estoy probando jugo. El primero no da lo mismo, ¿cierto? No, ese da 5. Sí, es 5. Da 5, sí. Ahí estaríamos. Sí. ¿Les calza? Sí. Ya. No me queda agua. Vamos a ver otro de transformación lineal. No creo, no vamos a Tengo una duda. Dime. En el anterior, como eliminamos uno, ¿cierto? Porque eran como en un inicio 3 dimensiones, pero había uno que sobraba. ¿En algún momento hay que especificar que lo eliminamos? Sí, ¿O- hay que especificarlo. Ponerle como ejemplo, bueno, acá no nos queda espacio, pero como dijimos que es linealmente dependiente, entonces podría escribir como acá al medio, ya que es linealmente independiente, procedemos, o ya que es linealmente dependiente, se elimina uno para comprobar que es linealmente independiente y generar la base, ¿ya? O algo más simple, así como es linealmente independiente, eliminamos uno del generador. Alex, Dime. ¿todo ese arreglo, ese proceso tiene un nombre o se explica así nomás? Yo me acuerdo que en mis tiempos lo explicaba así, ¿no? No recuerdo un nombre específico. O sea, igual depende si es que entrar imagen y rango, porque por lo general cuando piden el kernel, es muy raro que sea linealmente dependiente. De hecho, siempre, yo con todos los casos que siempre hago de imagen y rango, ocurre eso que me encuentro con que la base es linealmente dependiente. ¿Ya? Ahora, para ir aprovechando el tiempo, chiquillos,
nos vamos a encontrar ahora con otro ejercicio, ¿ya? Estos ejercicios que son de la siguiente Una forma. pregunta, ¿el rango era la dimensión de la base de las matrices? Mira, cuando tenemos la base del kernel, el nulo núcleo corresponde a la dimensión. Cuando tenemos la base del IMT o imagen, claro, el RG, que es el rango, va a corresponder a la dimensión. ¿Se entiende? Ya, sí, gracias. Ya. Disculpa Vamos a una pasar- duda. Dime. La diferencia entre linealmente dependiente e independiente. Que linealmente independiente, los escalares que tú generas, ya sea alfa, beta, gamma, delta, son igual a 0. Y en linealmente dependiente no puedes comprobar eso. Ah, ya. Esa es la... Y tienen que ser los 4 o los 3, ¿verdad? Sí, la cantidad que por lo general siempre son 3 o no, bueno, no generalmente. Todo depende, tiene que ser, los 3 tienen que cumplirse o 2 o 1 según el caso, tienen que ser igual a 0. Ok, gracias. Ya. Vamos a pasar al penúltimo ejercicio, este lo vamos a hacer rapidito, que es una transformación de otro tipo, R4 o R3. Entonces, si tengo la siguiente transformación, me dicen determine X, Y, Z, W. Esto se refiere a, en este caso nos dan la transformación y tenemos que encontrar las condiciones, ¿ya? Cuando nos preguntan por X, Y, Z, W. Entonces, según fórmula, esto se debe hacer de la siguiente manera. Entonces, la parte A, nosotros vamos a tener la transformación de X, Y, Z y W, y esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la transformación, y vamos a ir escribiendo cada una de las que nosotros vimos. Por ejemplo, y esto siempre sigue esta lógica por si acaso, chiquillos. Espera un poquito, que la tablet se quedó pegada. Ya. Entonces, acá va a ser, por ejemplo, la base canónica 10000 corresponde a X, ¿ya? Es lo mismo que digamos X. Entonces, como a nosotros nos están pidiendo la transformación de X y ZW, esto va a ser lo mismo que yo diga X por 1, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque si yo multiplico acá esto va a ser igual a X. Ya hago un paréntesis. O sea, se refiere a esta parte de acá, se refiere a eso. ¿Me siguen? Sí. Ya. Sí. Sí, sí. Luego, ¿qué voy a tener yo? Para el I, voy a tener ahora, eso sí, 0, 1, 0, 0. Luego, voy a tener para el Z, 0, 0, 1, 0. Y para el W, ya, miren, acá me faltó una cosita bien importante que se les va agregando una suma, ¿ya? 0, 0, ya. Es un 0 por si acaso este de acá. Y el W que va a ser, en este caso, XZ 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Espero que se logre ver ahí. Eso es un 1. Entonces, ahora, ¿qué debemos fijarnos nosotros? Y aquí viene la relación con lo de arriba. ¿Ya? Se supone que, por ejemplo, este X de acá es lo mismo que acá. ¿Ya? Este Y de acá es lo mismo que acá, porque yo al multiplicarlo nos dimos cuenta que se refería a eso. Y así sucesivamente después con el Z, ¿cierto? Que está acá. Y el W con este que está acá. Si yo miro arriba, tengo que la transformación, bueno, acá vamos a tener transformación, ¿ya? Vamos a tener transformación. Una consulta. ¿Sí? ¿Tiene coma y signo de No, suma? no es solamente la suma. Yo aquí puse, ya. lo borro al tiro para que no se confundan. Ya, gracias. Solo suma. Entonces, como llegué a esto acá, lo que yo debo hacer ahora, ¿ya? Es voy a hacer una multiplicación primero que nada. Voy a multiplicar la t, que es de transformación, por x. ¿Cuál es el fin de todo esto, chiquillos? Es que nosotros logremos llegar a la igualdad de esto, que está acá arriba. Ahí vamos a entender a qué me refiero con eso. Por ejemplo, si multiplico el t por x, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que yo tenga x transformación de 1, 0, 0, 0. Más, después acá, el t por el y, paso y me diga y transformación de 0, 1, 0, 0. Se quedó un poco pegado. Después el z, va a ser lo mismo que diga más z, transformación de 0, 0, 1, 0. Y por último, el w va a ser más w transformación
W transformación de 0, 0, 0, 1. Siempre sigue más o menos esa lógica. Hoy se ya pegado. Esperen un poquito, chicos, que a veces se pone lento, muy lento, demasiado lento, extremadamente lento. Oh, está súper lento, espérenme. Ahora sí creo. Pero lo entienden que es solo ir multiplicando y cambiando la letra por paso, ¿sí? Sí. Ya. Ahora llegamos a lo que nos interesa, que como tengo acá t igual a 100, va a ser lo mismo que eso. Después el t 01000 corresponde al segundo, va a ser igual a esto. Luego el z, que es transformación de e, va a ser igual a eso, ¿cierto? Porque ahí coincide. Es decir, estoy sacando las igualdades. Está pegado, no se nota lo que está ahí. Mira, espérenme, voy a Señalado. desconectar un poquito esto y voy a volver a compartir la pantalla. Espérenme un poquitito. Compartir, 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 compartir. Ahora sí. Ya. Entonces lo que les decía yo, que por ejemplo, ahora que multiplicamos esto y quedó la transformación adelante, o sea, adelante de eso, ahora la idea es hacer como las verificaciones con lo de arriba. Por ejemplo, la transformación 1000, que es idéntico a esto, va a ser equivalente a que diga x por 1 por 0 por 0. ¿Se entiende? Sí. Luego, voy a tener más i, que va a ser igual a, que en este caso nos dice que i va a ser igual a... ¿Saben qué, chicos? Espérenme un poquitito, denme un minuto. Me voy a tal vez caer un poco, pero espérenme. Quédense ahí nomás. Ah, bueno, aprovechando antes de continuar, tengo que informarles, a ver qué estamos, ¿qué hora es? Hoy está un poquito pasado la hora ya. Recuerden que el día jueves, este jueves creo que es 21. Oh, que soy pésimo. Jueves 21 y viernes 22, chiquillos, me pidió el CEI que les recordara que se van a hacer las votaciones por el estatuto orgánico, ¿ya? Estatuto orgánico, para los que no han cachado, yo sé que han visto tal vez alguna publicidad por ahí del CEI, o si no, no cachan nada, están desconectados. Es como la constitución que nos rige a la U, ¿ya? Y hoy en día, ahora ha sido la instancia de poder cambiar esa constitución, que es muy antigua, de los tiempos de dictadura, ahí se las dejo. Entonces, la idea ahora es cambiarlo, cabros, y muy importante que para que ese reglamento, como si se llamémoslo constitución interna de nuestra U, ¿cómo se decía? Pero no importa. Depende de Estatuto nosotros. orgánico. Eso, el estatuto, se me olvidó la palabra. El estatuto, digamos, cambie, depende de nosotros de la participación que tengamos. Y donde igual yo lo encontré entretenido como las votaciones, porque se plebiscitan 42 votos. Por ejemplo, no sé, si vieron algún voto por ahí, no sé, vi hoy día uno que decía que los puestos de los grandes cargos iba a haber equidad de género, y dan como varias opciones. Por ejemplo, si están de acuerdo que sea un 60-40, como obviamente mucho más explicado, como también, ejemplo, para las elecciones, ejemplo, de director de departamento de nuestra facultad, que puedan votar, ejemplo, los alumnos, que sea como 60% docente, como varias áreas, y todo eso se vota. Son muchos votos, ¿ya? Y la idea es que participemos los alumnos, ¿ya? Entonces nosotros lo invitamos a ustedes, sobre todo ustedes, cachorro, porque nosotros a la larga, todas esas cosas que quedan son para ustedes. Ustedes van a estar en la facultad nueva, porque es poco probable, creo, que la conozcamos los que ya estamos a punto de salir. Y esta cosa igual del estatuto va, igual la idea es mejorar hartas cosas, así que los dejo invitados a que voten, ¿ya? Se comprometan, ¿ya? Así que si votan, les regalo un punto en la PEP. No, mentira. Voy a compartir ahora. Ya estamos casi terminando.
Alex, ¿podrías repetir, por favor, el último paso? Sí, no, si lo voy a repetir. ¿Qué pusieron? No, yo no voy a constituyente, no, eso no es lo mío. Ya, entonces, lo que les decía acá era que nosotros multiplicábamos, ya, por lo tanto, ¿qué hacíamos nosotros acá? Al multiplicar la transformación por x, nos quedaba x transformación y el tal cual lo que queda el vector. Después decíamos t por el y, ya, ¿y qué nos daba eso mismo? Nos quedaba y transformación. Después quedábamos t por z, z transformación. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Después el t por el w, w transformación. Entonces el paso que venía ahora era escribir lo que era igual la transformación según el enunciado arriba. Si se dan cuenta, la transformación de 1, 0, 0, 0, ¿ya? Es igual a 1, 0, 0. O la transformación de 0, 1, 0, 0 es igual a menos 1, 1, 1. ¿Ya? Ahora lo tomo bien, por favor, que no se quede pegado. Y ahora sí lo tomo bien. Ya, entonces, esto estábamos llegando nosotros. ¿Qué ejemplo? La transformación de esto. Ya, no te quis pegado ahora, po. ¿Saben que el peor día va que me falle el internet? Entonces, el primero, si se dan cuenta, la transformación de 1, 0, 0 va a corresponder a la primera condición de arriba. ¿Cuánto daba eso? 1, 0, 0. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener x por 1, 0, 0. ¿Me siguen? Más y ahora la transformación de 0, 1, 0, 0, que corresponde al segundo, y eso es igual a menos 1, 1, 1. Menos 1, 1, 1. Más, en este caso, pucha, se queda abajo. Chicos, voy a explotar. Denme un momento. Alex, entonces la transformación depende de la condición que nos entreguen arriba. Sí, depende de eso. Que ahora vamos a llegar a lo que quiero llegar. Denme un momento. Wait a minute. Dijeron por el chat que apagar la cámara. ¿Tú decís? Ya voy a apagar la cámara porque creo que a otro ayudante lo he visto que hacen eso y funciona mejor. Y ahora sí. Entonces, tenemos la transformación de 0, 1, 0. ¿Cuánto va a ser eso? 0, 0, 1, 0 va a ser igual a z por 0, 0 menos 1, 1. ¿Se dan cuenta? Me guío por esto. Y por último tenemos w por la transformación de 0, 0, 0, 1, que va a ser 0, 0, menos 2. Ahora, chiquillos, ¿qué es puro multiplicar? ¿Ya? ¿Qué vamos a multiplicar? Entonces, aquí hay que multiplicar solamente con cuidado. Eso es lo único que tenemos que hacer nomás, porque la idea es que aquí nos dé la condición. Entonces, vamos a tener de por sí 3 vectores. ¿Ya? Entonces, ¿por qué 3 vectores? Porque son 3 elementos. Y estamos convirtiendo de R4 a R3, entonces tienen que ser 3 vectores. Voy a hacer ahí los 3 vectores. Entonces, aún no escribo nada por si acaso. Estoy esperando que está. Ya. Entonces, ahora es como un poco combinación lineal. Voy a ir diciendo x por una x. Y por menos 1 menos y. Z por 0, 0. W por 0, 0. Luego, x por 0 murió. Ahora voy por el segundo elemento. Y por 1, y. Z por menos 1, menos z. W, en este caso era un 0, por 0 murió. Luego, x por 0 era, y por 1, y. Z por 1, más z. Y w por menos 2, ahí que no se alcanza a ver, menos 2w. ¿Ya? Y esto es lo que lo que nos pedían en el enunciado como determinar, en este caso, t, x y zw. Según esas condiciones, vamos a ir generando la transformación lineal. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Están ahí, chiquillos? Entonces, Alex, ¿ya está lista la A? Esa sería la respuesta a la A. Esa es la respuesta ¿o no? de la A. Vale, vale. Y ahora, cuando dicen el carry y el null, esto lo voy a hacer un poco más rapidito.
ahí volaba un poco más rápido, pero la idea es lo mismo que lo anteriormente, como un vector, que en este caso es x menos y menos z, y más z, menos 2w. No te escuchamos bien. Pero es que estoy lejos del micrófono. ¿Ahora sí? Sí, pero como que va súper entrecortado. Y la imagen acaba de aparecer así como que se acaba de despegar. Oye, es que yo contraté Mundo Pacífico para mejor y esta weá me está fallando. Qué crazy. Espérenme. Chun, 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 chun. Espérenme un poquito, chiquillos. Estoy haciendo una cosita. ¿Me escuchan aún? Sí. Sí. Ya. Espérame un poquito que estoy haciendo un cambio en internet. Tomen, vayan a buscar agüita mientras. Ah, no sé qué onda esta cosa, a veces falla. Ya creo que ahora sí me escuchan bien. Dale, sí, te escuchaba. Sí, te escuchaba. Ya, entonces habíamos llegado. Y ya, ahora creo que está tomando bien el. Ya, entonces ahora lo que teníamos que hacer nosotros era con las condiciones que. Ahí las voy a separar con un punto y coma. Y volarlas a cero, ¿ya? ¿Para qué? Para sacar otras condiciones, ¿ya? Entonces, en este caso, si nosotros ¿Eso es igualáramos. para la B? Sí, para la parte B. Para encontrar el ker. Igual que como lo hacíamos antes. Estoy pendiente que no se vuelva a quedar pegado porque si no me va a enojar terrible rígido. No, ya. Entonces vamos a tener x menos y igual a 0. Con la primera condición. Luego vamos a tener y menos z igual a 0. Ya saben que este internet está súper penca. Déjenme intentar una última cosa. Esperen. Voy a intentar con mi iPhone compartir el internet. Esto ya es lo último. Oigan, miren, vamos a hacer algo mejor porque no quiero estar ahí como todo el rato
como que viene, que no viene, que viene, que no viene, que no viene, no viene. Ya, miren, yo este ejercicio lo resolví hace poquito en una ayudantía, si no me equivoco, fue uno que no, lo tengo de hecho grabado, pero no lo subí. Entonces, y ya, igual llevamos 2 horas, imagino que están cansados igual, se han ido desconectando. No sé si prefieren que yo ahora termino finalizo la grabación, uno con este video, o se lo subo en link aparte, y les resuelvo igual el ejercicio del polinomio característico, que es el último que quedaba. Les mando la resolución de ese ejercicio, como en un video todo junto. No sé qué prefieren, porque igual yo creo que en tomar 11, no sé. Por eso no sé si están de acuerdo. Igual lo que me gustaría ahora preguntar. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algo de otro tema, algo que no haya quedado claro? ¿Ya? Porque igual no, el Zoom yo voy a subirlo a YouTube como un link no cifrado, no sé si sus profes hacen eso, para que y yo les mando el link, ¿ya? Que ese link como que lo pueden tener solo las personas que les mandan el link, ¿ya? Entonces, qué importante que si tienen alguna duda, alguna consulta, igual la hagan saber, ¿ya? Igual todo media densa porque quise poner 2 ejercicios como de 2 tipos de cada uno, porque pensé en poner uno de cada uno, pero sobre todo en su espacio de transformación lineal, a veces si uno enseña solo como en matriz o solo en vectores, uno tiende a equivocarse o tiende a aprenderlo de forma mecánica. Entonces por eso traté de poner 2 ejercicios. Igual este de transformación lineal estábamos casi llegando al final, pero empezó a fallar mucho el internet. Y el único que queda el de polinomio característico, que es muy similar a lo que hemos hecho anteriormente con... Es una mezcla de cosas, es todo lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Pero no es nada, ni un contenido nuevo, ¿ya? Entonces, para ahora no quitarles tiempo, ya somos 100, igual hemos mantenido bien el número. Vayan a tomar 11, descansen, coman, no sé. Yo voy a compartir este video. Ya, voy al tiro, voy leyendo las dudas igual, por si acaso, para que igual se las vayan haciendo. ¿Dónde lo va a mandar el link? A los delegados de generación al WhatsApp. Que en este caso el Jair, no me acuerdo quién era el otro. Ignacio parece, no me acuerdo quién más. Pero por ahí a todos ellos les voy a enviar los... Estaría entonces como en el grupo cachorro. Claro, en el grupo cachorro. ¿Alguien si no está en el grupo cachorro? ¿Alguien no está en el grupo cachorro? ¿No les llegó la ayudantía pasada? Qué extraño. No, miren, yo voy a enviarlo por delegados generacionales, porque hay un grupo de delegados generacionales. Lo voy a enviar por ahí el link, ¿ya? Así que estaríamos listos. ¿Qué me importa ahora? Miren, voy a dejar de grabar,